¿Cómo era el vino en tiempos de Jesús? Hace 2000 años. Documental bíblico año 30 después de Cristo. En una pequeña aldea de Galilea llamada Caná. Una boda está a punto de convertirse un escándalo público. Las tinajas están completamente vacías. El vino se ha terminado. Y eso, en la cultura judía del primer siglo, no era simplemente una incomodidad, era una humillación devastadora, capaz de manchar la reputación de una familia durante décadas enteras. La vergüenza social no tenía comparación. Quedarse sin vino durante una celebración equivalía a decirle a cada invitado que la familia anfitriona no merecía su presencia. Pero entonces ocurre algo que ningún invitado olvidaría jamás. 6 grandes tinajas de piedra caliza, cada una con capacidad para almacenar cerca de 100 litros de líquido, se llenan de agua ordinaria. Y cuando el maestresala del encargado de supervisar el banquete lleva esa copa a sus labios, algo en su expresión cambia por completo. Sus ojos se abren de par en par, porque lo que acaba de tocar su paladar no es agua, es vino. Pero no cualquier vino. Es el mejor vino que ha probado en toda la celebración, el más refinado, el más sorprendente. El apóstol Juan lo documenta en el capítulo 2 de su Evangelio con una precisión que deja sin aliento. Y aquí es donde comienza la primera revelación, transformará todo lo que creías saber sobre este tema. Ese vino milagroso no tenía absolutamente nada que ver con lo que hoy pones en tu copa. Era radicalmente distinto en sabor, en textura, en proceso de elaboración y en significado cultural. Entonces, la pregunta que casi nadie se hace es esta: ¿cómo era realmente el vino en los tiempos de Jesús? ¿Qué técnicas ancestrales utilizaban para producirlo sin electricidad, sin levaduras comerciales y sin control de temperatura? Porque los textos antiguos hablan de mezclarlo con agua, con miel, con especias, e incluso con agua del mar Mediterráneo. ¿Qué secretos guarda cada copa de vino bíblico que los libros de historia raramente cuentan? Todo eso lo vamos a descubrir hoy, con evidencia arqueológica, fuentes históricas del primer siglo y análisis técnicos que cambiarán para siempre la manera en que lees la Biblia. Si quieres más documentales como este, donde la fe, la ciencia y la historia se encuentran, dale like ahora mismo y suscríbete al canal activando la campanita. Cada semana publicamos contenido que nadie más está haciendo. Retrocedamos exactamente 2000 años. Imagina que estás parado en las colinas de Judea, en el mes de septiembre. Durante la época de la vendimia, el sol de la mañana golpea con fuerza sobre viñedos que llevan meses creciendo bajo un calor mediterráneo implacable. Pero las vides que ves no son las variedades europeas modernas que conoces. Son cepas milenarias, completamente adaptadas al clima seco y caluroso de la región. Son plantas pequeñas, de piel gruesa, cargadas de una dulzura intensa que el sol del levante concentra en cada racimo durante semanas. Piensa en uvas del tamaño de una aceituna grande, pero con un contenido de azúcar casi y el doble del que encontrarías en cualquier supermercado contemporáneo. Son frutos densos, casi pastosos, que al apretarlos entre los dedos, liberan un jugo espeso y aromático que ya empieza a fermentar solo con el calor del aire. Los trabajadores las cortan manualmente, utilizando herramientas de hierro forjado, y las depositan cuidadosamente en cestas de mimbre trenzadas que cargan sobre sus hombros. El aroma que flota en el ambiente es embriagador, dulce, ligeramente alcohólico, con notas de tierra seca y fruta madura. La fermentación, de hecho, ya comienza antes de que los racimos lleguen al lagar. Y aquí aparece el primer detalle técnico que muy pocos conocen. En los tiempos bíblicos, la fermentación era completamente espontánea. No existían las levaduras comerciales. No había cepas seleccionadas en laboratorio. Las uvas silvestres llevaban en su propia piel colonias naturales de un microorganismo llamado Saccharomyces cerevisiae, el hongo microscópico responsable de transformar el azúcar en alcohol. En el momento en que las uvas eran aplastadas, esas levaduras entraban en contacto con el jugo y comenzaban a trabajar sin que les diera una instrucción. Era bioquímica pura, pero en manos de agricultores que lo entendían de forma intuitiva, transmitido como conocimiento oral de generación en generación. Ahora visualiza el lagar. No es un depósito moderno de acero inoxidable. Es una plataforma de piedra caliza tallada directamente en la roca viva, construida con una ligera inclinación
le permite que el jugo fluya hacia una poza inferior excavada a menor profundidad. Los hombres pisan las uvas con los pies descalzos, en grupos, coordinando el movimiento para maximizar la extracción. Sienten bajo las plantas de sus pies la textura viscosa del mosto mezclado con pulpa, semillas y ollejos. El líquido que sale es turbio, denso, casi oscuro, cargado de partículas sólidas. Cae en la poza inferior, donde comenzará su lenta y fascinante transformación. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es esto: ese jugo no se filtraba de inmediato. Se dejaba fermentar junto con todo pieles, semillas, fragmentos de racimo. Ese contacto prolongado entre el mosto y los sólidos le otorgaba al vino un color intenso, casi opaco, y un sabor tánico y astringente que nada tiene que ver con los vinos suaves y afrutados que conocemos hoy. Los taninos extraídos de las semillas y pieles, durante ese proceso, cumplían una función vital. Actuaban como conservantes naturales, sin refrigeración, sin dióxido de azufre añadido, sin ninguna tecnología moderna de preservación. El vino antiguo dependía de esos compuestos amargos para no convertirse en vinagre en cuestión de días. Después venía la fase de fermentación prolongada. El mosto se trasladaba a recipientes de barro cocido, ánforas de cuello estrecho, tinajas de gran capacidad, odres fabricados con piel de cabra curtida. Cada uno de estos recipientes tenía características distintas que influían directamente en el resultado final. Una ánfora romana, por ejemplo, podía contener hasta 40 litros de líquido. Se sellaba con arcilla húmeda o cera de abeja, pero nunca de forma completamente hermética. ¿Por qué? Porque la fermentación activa libera grandes cantidades de dióxido de carbono. Si sellas un recipiente sin dejar escapar ese gas, la presión acumulada puede hacerlo explotar con fuerza. Los viticultores del primer siglo ya lo sabían con total precisión. Dejaban pequeñas aberturas, utilizaban tapones de tela que permitían la salida del gas pero impedían la entrada de insectos y contaminantes del exterior. Durante semanas enteras, ese líquido borboteaba lentamente, o oscuridad de bodegas subterráneas o cuevas naturales excavadas en la ladera de las colinas. La temperatura era un factor absolutamente decisivo. Si hacía demasiado calor, las levaduras morían antes de completar su trabajo, dejando un vino excesivamente dulce pero con alcohol insuficiente para conservarse. Si hacía demasiado frío, la fermentación se detenía por completo. Los productores judíos del primer siglo no contaban con termómetros ni instrumentos de medición, pero habían perfeccionado durante siglos el arte de elegir la cueva correcta, la profundidad exacta, el momento preciso del año para iniciar cada etapa del proceso. Era un conocimiento empírico acumulado que vale tanto como cualquier tecnología moderna. Y aquí llega la revelación que más sorprende a la gente. El vino resultante de todo este proceso tenía bastante menos alcohol del que cualquiera imaginaría. Los análisis comparativos de técnicas antiguas de producción sugieren un rango de apenas 6 a 9% de contenido alcohólico, menos que muchas cervezas artesanales que se consumen hoy. La razón: las levaduras silvestres son significativamente menos eficientes que las cultivadas en condiciones controladas de laboratorio. Además, el proceso se detenía de forma natural cuando las levaduras habían consumido todo el azúcar disponible o cuando la concentración de alcohol alcanzaba niveles tóxicos para ellas mismas, impidiendo que continuaran trabajando. El resultado era un vino más dulce, más turbio, más bajo en alcohol y enormemente variable en calidad. Cada cosecha, cada tinaja, cada familia productora generaba un vino completamente distinto al anterior. No existía la estandarización industrial. No había ningún tipo de control de calidad sistematizado. Cada lote era una obra única, irrepetible, marcada por las condiciones específicas de ese año, ese viñedo, esas manos. Y ahora viene el dato que realmente sacude todo lo que la mayoría cree sobre el vino bíblico. Número 1. Nunca se bebía puro. Los textos históricos del primer siglo son absolutamente categóricos en este punto. Plinio el Viejo describe con detalle cómo el vino siempre se mezclaba con agua en proporciones que podían ir desde una parte de vino por 3 de agua, hasta una proporción de 1 a 20 en ocasiones especiales. Los griegos del período clásico consideraban directamente bárbaro a cualquier persona que bebiera vino sin diluir. Los judíos del primer
siglos seguían prácticas muy similares, enraizadas en siglos de tradición cultural y religiosa. Esta práctica no era señal de pobreza, era la norma civilizada entre personas instruidas de todo el mundo mediterráneo. Número de OSD era una medida de salud pública, más allá de las razones de sabor. La dilución tenía una justificación completamente práctica, que hoy podríamos catalogar como medicina preventiva. Mezclar vino con agua potencialmente contaminada hacía que esa agua fuera segura para beber. El alcohol presente en el vino, combinado con los taninos naturales, eliminaba bacterias patógenas y parásitos que infectaban pozos, cisternas y fuentes de agua estancada. En un mundo sin sistemas de purificación ni infraestructura sanitaria, el vino diluido era literalmente una herramienta de supervivencia cotidiana. Arqueólogos que han estudiado los sistemas de abastecimiento de agua en Jerusalén confirman que la calidad del agua disponible para la mayoría de la población era sumamente precaria. El vino no era lujo, era necesidad. Número 13. Se mezclaba con especias y miel. Los productores y consumidores de la antigüedad no se detenían solo en el agua, añadían canela molida, mirra aromática, hierbas silvestres del entorno mediterráneo como el tomillo, el romero y la menta. Incorporaban miel para corregir la acidez excesiva de vinos que habían fermentado demasiado. Algunas mezclas incluían dátiles fermentados o higos secos para añadir cuerpo y dulzor. El cantar de los cantares hace referencia a vinos especiados como señal de banquete refinado, lo que indica que estas mezclas eran apreciadas en los estratos más altos de la sociedad judía. Número 4. Algunos le añadían agua de mar. Este es probablemente el dato más desconcertante de todos. Varios tratados romanos de agricultura del primer siglo describen la práctica de agregar agua salada del Mediterráneo al vino durante su elaboración. La sal actuaba como conservante adicional, extendiendo la vida útil del producto. Además, modificaba el perfil de sabor, añadiendo una nota mineral que ciertos sectores de la sociedad romana consideraban señal de sofisticación. El escritor romano Columela dedicó páginas enteras de su tratado de agricultura a describir las proporciones exactas de agua marina, según el tipo de vino y el objetivo de conservación deseado. No era una práctica exótica, era tecnología alimentaria documentada con precisión casi científica. Toda esta tecnología del primer siglo, aparentemente rudimentaria desde nuestra perspectiva actual, era en realidad un sistema coherente, funcional y altamente adaptado a las condiciones de su tiempo. Era conocimiento aplicado, era ciencia sin nombre. Ahora regresa al milagro de Caná con todo este contexto en mente. Cuando el maestresala prueba el vino y pronuncia esas palabras registradas en Juan, capítulo 2, versículo 10, que el anfitrión había guardado el vino bueno para el final, cita usando un lenguaje técnico que cualquier persona de su época entendía perfectamente. El vino bueno no era necesariamente el más antiguo y el más fuerte. Era el vino recién fermentado, todavía dulce, bajo en taninos amargos, suave al paladar desde el primer sorbo. El vino inferior era el oxidado, ácido, lleno de sedimentos. El prodigio de Caná no consistió únicamente en la transformación química del agua. Fue producir en segundos lo que la naturaleza necesita meses para completar. Un vino perfectamente equilibrado, sin defectos, en su punto óptimo de expresión. Una obra maestra instantánea de lo que normalmente es un proceso largo, incierto y lleno de variables imposibles de controlar. El vino en la Biblia no es simplemente una bebida, es un símbolo denso y multidimensional que aparece desde los primeros libros hasta el Apocalipsis. Representa alegría desbordante, abundancia recibida como don. La bendición transforma lo ordinario en extraordinario. El Salmo 104 declara que Dios le da al ser humano el vino que alegra su corazón. Isaías, al describir el banquete mesiánico, lo caracteriza como un banquete de vinos añejos, de lo mejor que existe. No era metáfora vaga, era la imagen más poderosa de celebración y plenitud que esa cultura podía concebir. Pero el vino también porta en las Escrituras una dimensión de juicio. Jeremías habla de la copa de la ira divina. El Apocalipsis retoma esa imagen con intensidad perturbadora. El mismo símbolo que representa gozo puede representar consecuencia. La misma planta que da fruto dulce puede producir amargura cuando se tuerce su propósito. Es la dualidad completa de la experiencia humana encapsulada en una copa. La noche antes de su muerte,
Durante la cena de Pascua registrada en Mateo capítulo 26, Jesús toma una copa de vino, la eleva, y pronuncia palabras que transformarían para siempre el significado de ese acto cotidiano. Con esa frase, convirtió el gesto más común de la mesa judía en el acto central de una nueva fe que se extendería por todo el mundo conocido. Piensa en la logística concreta de ese instante. Los discípulos, reunidos en Jerusalén, estaban bebiendo vino que provenía de viñedos de Judía, fermentado meses antes en tinajas de barro, almacenado en bodegas oscuras, transportado en caravanas por caminos polvorientos, diluido según la costumbre judía, y servido en copas sencillas de cerámica. Cada sorbo conectaba a los presentes con siglos de tradición agrícola y conocimiento técnico transmitido de padres a hijos, y ahora, con un significado teológico que traspasaría todos los límites del tiempo y la cultura. Ese vino antiguo, turbio, dulce, bajo en alcohol, vivo hasta el último momento, se convertiría en el símbolo central del cristianismo en todos los siglos venideros. Hoy, cuando bebes un vino moderno, estás consumiendo un producto que comparte muy poco con lo que Jesús y sus contemporáneos conocían. Las levaduras son cepas optimizadas en laboratorios. La temperatura se controla con precisión digital. La filtración elimina, hasta la última partícula visible. Los corchos son tratados para garantizar conservación perfecta durante décadas. El resultado es limpio, predecible y estable. Pero en ese camino hacia la perfección técnica, algo se perdió. La variabilidad que hacía de cada cosecha un evento único. La conexión directa entre la tierra y la copa. El riesgo honesto de cada proceso de fermentación. El vino de los tiempos de Jesús estaba vivo, en el sentido más literal. Contenía microorganismos activos. Cambiaba de carácter semana a semana. Era impredecible. Era agricultura. Era química. Era arte. Era fe. Lo que toda esta exploración nos enseña es algo fundamental. Las escrituras no son ideas abstractas flotando en el vacío. Son un documento profundamente encarnado en la realidad material de personas concretas que vivieron, trabajaron, comieron y bebieron en un tiempo y lugar específicos. Cuando leí sobre el vino en sus páginas, estás tocando la microbiología espontánea de las levaduras silvestres. Estás entendiendo decisiones prácticas de conservación que tomaban familias que dependían de ese conocimiento para sobrevivir. Y estás comprendiendo que los símbolos espirituales más poderosos de la historia no nacieron de ideas abstractas. Nacieron del sudor de la vendimia, de la espera de la fermentación, de la alegría genuina de la primera copa compartida. Si este recorrido cambió la forma en que ves la Biblia, comparte este video con alguien que necesite verlo. Porque hay millones de personas que leen sobre el vino de Caná sin sospechar que están leyendo sobre microbiología antigua, ingeniería agrícola del primer siglo, y el poder de transformar lo absolutamente ordinario en algo extraordinario. Dale like si quieres que sigamos produciendo documentales así, donde la fe y la ciencia, la historia y la espiritualidad se encuentran en cada detalle concreto. Suscríbete y activa la campanilla, porque cada semana exploramos los misterios técnicos, arqueológicos y espirituales que la Biblia guarda entre sus líneas. Y déjame en los comentarios qué otro aspecto de la vida cotidiana, en tiempos bíblicos, quieres que investiguemos. La arquitectura interior del templo de Jerusalén, los secretos del proceso de elaboración del pan en el primer siglo, las técnicas de pesca en el mar de Galilea que usaban los discípulos cada noche. Tu pregunta define el próximo documental. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos descubriendo que la palabra de Dios es mucho más real, más tangible y más asombrosa de lo que jamás imaginaste.